Estoy con José Carlos García, él es director del documental que vamos a ver el 25 de julio estrenado en todos los cines, que se llama Identidad, que es en realidad una reelaboración, una manera de ver el Perú a través, no es un documental sobre fútbol, él nos lo va a explicar mejor, es lo que el fútbol está transmitiendo de un nuevo peruano, de una nueva identidad. Y Sandro Venturo, que no tiene que ver con el tema, con el proyecto, pero que tiene que ver con la parte, digamos, ¿cómo podríamos decir?, intelectual de lo que significa un ser peruano, nos acompaña para interpretar esta nueva realidad que estamos viviendo y que probablemente se esté traduciendo en éxitos como los que vemos en el fútbol, pero también en conflictos. Bueno, para empezar, José Carlos, explícanos, cuéntanos un poco, y yo ya más emocionada, y gracias por haberme elegido para dar algunas declaraciones en este documental, que es un largo... Es un largometraje documental. Exactamente. Que se va a estrenar, como tú bien has dicho, el 25 de julio en las salas de cine. Y sí, es una reescritura o una reversión de lo que significa ser peruano hoy, ahora, ¿no? Parte del fenómeno de la clasificación de Perú al Mundial y de cómo se vivió esto, digamos, al interior del país, pero también en Rusia, que fue donde se vivió también de una forma intensa y donde hubo como aproximadamente 70.000 peruanos ahí. Parte de ahí para empezar a analizar otros temas que no tienen que ver con el fútbol, pero que tienen que ver con nosotros, digamos. ¿Se acuerdan del diagrama de Venn en matemáticas? La intersección somos nosotros, ¿no? Mucha gente me ha preguntado qué tiene que ver el fútbol con la gastronomía o con la corrupción o con la discriminación o el racismo. Bueno, el punto en común somos los peruanos, ¿no? Y eso es lo que intenta desagregar identidad a través de una conversación con muchos interlocutores, entre los cuales estás tú también, y espero que vayan a verla. La conversación que tuvimos fue larga, fue muy bonita. Yo a José Carlos le decía, no tenía claro por qué hablábamos tanto, pero fue una conversación sumamente interesante. Y a ver, Sandro, ¿qué edad tienes tú, José Carlos? 36 años. Ya, eso es más chivolo que nosotros, Sandro y yo somos. No vamos a decirte qué edad tenemos, pero... No. Pero somos de una década muy compleja. Entramos a la universidad cuando terminaba, probablemente los 80, empezaba el gobierno de Fujimori. Y creo que hay una intersección entre esa generación que vivíamos todos un poco como con la cabeza contra el suelo, ¿no? Siempre mirándonos a los pies. Y estos chicos que han salido a la cancha y que en realidad son un símbolo, pues, de un peruano distinto, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro país, Sandro? Mira, yo creo que el fútbol en sociedades como la nuestra, que es tan popular y que desata las pasiones que desata, es un fenómeno que puede ser considerado un espejo de la sociedad. Exactamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. No pasa en otros países necesariamente, donde la pasión es el béisbol u otros deportes, pero donde el fútbol es como es acá, efectivamente es un espejo. Y una cosa interesante de este documental es esta contraposición que entiendo que vas a presentar entre la comunidad peruana en el fútbol y la comunidad peruana en la vida diaria. Así es. ¿No es cierto? Exactamente. Y entonces, porque el fútbol en las eliminatorias y ahora en el sudamericano, vivimos esta fantasía de que todos estamos unidos, que tenemos una visión común. ¿No? De que se puede, ¿no? Que se puede, y cuando hay un gol, no importa si somos ricos, pobres, blancos, cholos, todos nos podemos abrazar. Pero por alguna razón termina el partido, termina el campeonato y volvemos a la discriminación, a la polarización, a la falta de visión común, a boicotear el trabajo en equipo. Y en ese sentido, la política en el Perú, pero no solo la política, la calle también. La calle y la política son el contraespejo de lo que no quisiéramos ser, pero realmente somos. Pero hay un tema sumamente interesante cuando vemos, por ejemplo, este triunfo de Perú contra Chile, ¿no? Que ha sido como épico. Épico porque además era Chile, porque además fue un partidazo, ¿no? Yo hacía años no veía jugar al Perú así. Y ves a los fiscales anticorrupción metiendo presos a personas que nunca creíste ver tras las rejas, aunque sabías que estaban robando. Y es como la misma sensación, ¿no? Es como
fuera de la cancha también estamos metiendo goles. También estamos haciendo unos fouls y fallándonos el penal como Cueva, por cierto, ¿no? O sea, Ciertamente. de eso también hay, ¿no? Sí, por supuesto. Y en las entrevistas que tuviste, José Carlos, con tanta gente, ¿cuál fue el punto común, digamos? Nosotros. El punto en común fue el hecho de que todos teníamos algo que decir sobre esta selección y todos teníamos algo que decir sobre este momento, digamos, que, digamos, si empezamos por el fútbol, habían sido 36 años de ausencia, pero si nos íbamos a los otros temas de lo que estamos hablando que tienen que ver con nuestra sociedad, también estábamos hablando de muchos años en los que no habíamos visto que sucedan este tipo de cosas, ¿no? No, claro, son 36 años de ausencia de algo más que no era un mundial, de ausencia de lucha contra la corrupción, de ausencia de desarrollo, de ausencia de crecimiento económico. Eso han vivido largos años, décadas, ¿no? De sequía, de oscuridad, de estancamiento. Y de terror, ¿no? Y de terror, ¿no? Exacto. Entonces, en ese panorama, claro, como tú misma lo mencionas en el tráiler de la película, es como ¿qué íbamos a tener buenos jugadores? ¿Cómo le íbamos a reclamar a un político que no robara? ¿Cómo íbamos a hacer cómo íbamos a sentir respeto por nosotros mismos en un panorama en donde como era una especie de sequía? Entonces, la película también trata sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de que ¿por qué hemos gritado tanto esta clasificación? ¿Por qué hemos gritado tanto estos goles? Por ejemplo, a Australia, que le hicimos 2 goles ya eliminados, ¿no? Pero ¿qué significaban esos goles para nosotros? Eran unos goles, estábamos jugando no contra Australia, estábamos jugando contra nosotros mismos, que es el mismo partido que venimos jugando en la sociedad, ¿no? Estamos jugando contra nosotros mismos, un peruano contra otro, ¿no? La idea que nos da el fútbol, y por lo que creo es que podemos como tener digamos, este ejemplo en el deporte para sostenerlo, cogerlo y no soltarlo y no esperar que se fume y se vaya y todo el mundo se olvide de que fuimos al mundial y de que hemos logrado cosas con un equipo joven de chicos que trabajaron, que se esforzaron, que se solidarizaron entre ellos, que hicieron las cosas bien. Si no tomamos ese ejemplo, se nos va a ir, ¿no? Y la realidad nos ha puesto enfrente de un ejemplo muy simple, muy claro en el deporte. Hay una imagen que puede ser muy polémica. A ver, Sandro, no sé, tú ayúdame a interpretarla. Pero en la época, en los 90, lo normal era ver a los mineros con su casco pidiendo limosna en las esquinas. ¿Te acuerdas? Sí. ¿No? Estaban los trabajadores mineros que venían del interior del país pidiendo limosna en las calles. Sí. Hoy día la minería no solo le da muchísimos ingresos al Perú, sino que en las comunidades, eso hablábamos hace un rato, la gente que vive alrededor de ellas se siente con derecho a reclamar. Nosotros nos sentíamos con derecho a reclamar nada. O sea, te paraba un policía, consideraba que no estabas parado de la manera adecuada, te trepaba un carro, te ibas a la comisaría de seguridad del Estado, te revisaba y tú calladito a la boca nomás porque era época de guerra, de terrorismo. El Estado no está sabiendo canalizar eso que Gareca sí ha sabido canalizar. O sea, no tenemos un Gareca en el Estado. Ni un guerrero. Ni un guerrero, de acuerdo. ¿No? O sea, no tenemos esas figuras de liderazgo que inspiren a la gente pasión, entrega, compromiso, servicio. Cuando tú le preguntas a la gente sobre los políticos, ninguno lamentablemente califica como alguien admirable, como alguien inspirador. Lo que la gente espera de un alcalde, de un congresista, de un ministro, es que pasado mañana descubramos que robó. ¿No? O sea, en verdad es bien duro. Pero también creo que hay una responsabilidad en nosotros los ciudadanos, que finalmente somos los que elegimos a todos estos señores y señoras, ¿no? Conversamos un momento de la foto que vi el domingo después de la final, no sé si era la Plaza de Armas o el Parque Kennedy, donde la hinchada ya había terminado el partido, se retiraban a sus casas y el parque quedaba sucio, ¿no? Claro. Y había alguien que posteaba en Facebook, no sé en dónde, o en Twitter, y ponían, oye, si quieres tanto tu camiseta, recoge la basura. Sí, claro. ¿No? Entonces, o sea, yo sí creo que todo esto nos debe interpelar a todos por igual, a gobernantes y a gobernados, a políticos y a ciudadanos que no somos políticos. O sea, creo que el fútbol es una demostración de que sí podríamos hacer todas las cosas bien
si estuviéramos en otro estado mental, en otro estado emocional. Y parece que este es el momento de empezar a jugar en todos los campos con esa idea. Y para eso se necesitan líderes, y para eso se necesitan impulsores, para eso se necesita un Estado que empiece a funcionar para que funcione la gente alrededor del Estado. Y en ¿no? la sociedad comienzan a funcionar cosas. O sea, cuando vemos la gastronomía, cuando vemos el fútbol, cuando vemos otros deportes que no son el fútbol, que son individuales, o la trayectoria de algunos artistas, lo que estamos viendo es que en el Perú hay energía, hay creatividad, hay motivación. O sea, todo eso está, pero no está en el cuento de la nación peruana. Todavía es demasiado individualista. Todavía ¿no? es una cosa fragmentada. No está, puede estar en un momento de fantasía en el cuento del fútbol, ¿no es cierto? O de la gastronomía, pero no está en la comunidad toda. Hay una cosa que comentaba Aldo Panfichi en la película, que tiene que ver con eso, que es, y lo hablamos en realidad con varios interlocutores, que es, ok, pero sucedió en el fútbol. Antes no sucedía en nada, ¿no? Entonces, eso es un síntoma, ¿no? Lo del mundial es como una especie de síntoma. Entonces, si tomamos eso como un síntoma, de repente, lo que explicaba es, estos chicos vienen de la generación de los hijos de los emprendedores, ¿cierto? Son de los que vienen de abajo, de esos... estas ciudades pujantes enormes que empiezan a surgir después a mediados de los 90 y empiezan a surgir, y entonces lo curioso, dice él, es que estos chicos se compaginen en un colectivo que efectivamente que funciona. ¿No será eso un síntoma, perdóname Patricia, de que se va a empezar a dar de otra forma? Yo creo que en los 90 no nos dimos cuenta que vivíamos en un estado de guerra. Y yo, una vez mi hijo me dijo, mamá, ¿tú has estado alguna vez en una guerra? Y le digo, no. Y después pienso y le digo, sí, pues, ¿no? Sí he estado en una guerra. O sea, sí tuve un país que vivía en guerra, sí había problemas económicos, sí se podía morir un amigo tuyo en la calle, sí se morían miles de peruanos un poco más allá y vivíamos con susto. Y cuando uno vive economías de guerra o situaciones de guerra se vuelve sumamente individualista. Y me parece que ya salimos de ahí y seguimos viviendo como si estuviéramos en guerra. Ya, pero ¿no? escucha, ahora ya entiendo dónde va lo que quieres decir. Porque lo has dicho hace un momento también y no te he seguido el hilo, ¿ya? Me estoy dando cuenta ahora. Y es, efectivamente, los que estamos alrededor de los 50 años, ¿no? Y hemos estado... Ya dijo. Yo soy mayor que ella. No, y entro después de la universidad. Hacemos alto contraste entre los oscuros, violentos horrendos y sin futuro 80s. ¿No? En el documental sale Daniel F., ¿no es cierto? Ya no hay futuro, ¿no? Eso eran los 80. Tal cual. Y hoy día de pronto, como dijo algún seleccionado, podemos soñar, tenemos que acostumbrarnos a ganar, podemos hacerlo. Ya, esa es una frase impensable hace 30 años atrás. Exactamente. ¿Ya? Ese contraste lo entiendo. Pero también, ¿sabes qué creo? Que, por ejemplo, en la política seguimos en guerra. Por supuesto, ¿No es cierto? por supuesto. O sea, no es que el país pasó de la oscuridad a la luz. No. Hay varios focos de luz, pero hay muchos focos de oscuridad todavía. Y además que insisten en quedarse en la oscuridad. Así es. ¿No? Y que quieren que todos nos quedemos en la oscuridad. O sea, cuando tú ves la polarización en el Congreso, ¿no? Yo lo que veo es la senderización de la política. Exacto. Ya, en el sentido que están hay más que preocupados. dinamitarlo todo. Sí, ¿no? Estoy más preocupado en eliminar al otro que en construir una agenda común y sobre esa discrepar en lo que tengamos que discrepar. Pero no hay agenda común. Así es. Esto es el todo o el nada. Y lo que vamos a ver en el documental es que sí hay una agenda común que no está en el gobierno, pero está en la gente, ¿no? Y por eso creo que vamos a declarar con muchísimo orgullo el 25 de julio. De todas maneras, porque creo que está en la gente, está en mucha gente, pero no está también en mucha otra gente. Bueno, ¿no? Porque lo que acabas de decir lo veo yo en las calles cuando los carros se van unos contra otros. Es como exactamente el ejemplo de lo que pasa en la política, ¿no? O sea, es como, es una cosa, un espejo de la otra. Entonces, la película también intenta generar espejos entre otros ámbitos de la sociedad. Donde nos falta. Donde nos falta y donde estamos construyendo también, y también a veces eso se ve menos, ¿no? Es como las malas noticias a veces suenan más, Así es. ¿no?
pero hay mucha más gente que está queriendo construir y eso también lo estamos recalcando. Muy bien, señores. Gracias por ayudarnos a pensar un poco el Perú y además ayudarnos a pensar no a partir del conflicto, sino a partir de ideas creativas como este documental. Gracias, Sandro. Gracias, José Carlos. Y no se olviden, 25 de julio y van a ver a muchos peruanos en pantalla. Va a ser realmente interesantísimo la experiencia. Nosotros nos tenemos que ir, ya me tengo que irme, se me pasó el tiempo, pero si quieren ver este programa nuevamente en nuestro canal de YouTube, busque Quién Tiene la Razón y lo podrá presenciar completo. Esa foto que me han puesto ya. Chao.